referencia completa del artículo está publicado, está allí en Funes, allí está la dirección, si que lo quiera de pronto descargar más adelante, está allí la dirección del repositorio Funes. Entonces, comencemos. La idea de investigar cuál es ese conocimiento profesional o cuál es el conocimiento didáctico del contenido, pues es una idea que viene desde hace ya bastantes años. Distintos investigadores han estado pensando, reflexionando sobre, bueno, cuál es ese conocimiento que debe tener el profesor de matemáticas. Pues allí hay algunos autores, por ejemplo, todo esto comienza con Schulman en 1986, en términos generales de lo que debería de saber un profesor, y luego ya, por ejemplo, Deborah Ball en el año 2000, Deborah Ball en Estados Unidos, pues empieza ya a plantear unos modelos de conocimiento profesional del profesor de matemáticas. Luego Carrillo en España también presenta unas variaciones de este modelo de Deborah Ball, o sea, nuevas ideas que incorpora allí en su modelo. Y por su parte, el profesor Godino también en España, el profesor Godino plantea también un modelo de conocimiento didáctico-matemático del profesor de matemáticas. Por su parte, Ponte en Portugal, pues también plantea otro modelo de cuál debería de ser ese conocimiento profesional. Bueno, pues teniendo un poco esto como base, la idea que nosotros nos hacemos es, bueno, y desde una perspectiva etnomatemática, ¿qué características debería de tener un currículo escolar y cuál debería de ser ese conocimiento didáctico-matemático del profesor para tener un currículo, digamos, un currículo intercultural? Entonces, pues estas son las preguntas que orientan toda la investigación, en este caso, específicamente sobre el conocimiento didáctico-matemático. Entonces, lo que iniciamos a hacer fue una serie de búsquedas de los materiales que se han publicado entre 1995 y el año 2015, empezar a buscar qué es lo que se ha publicado en estas 2 décadas sobre la formación del profesor, pero desde una perspectiva etnomatemática. Entonces, inicialmente buscamos pues en las bases de datos SISI, en Scopus, en Realic, en Google Academic, y la metodología pues que utilizamos fue un análisis de contenido en donde nos apoyamos pues en el uso del software Atlas-T. Las palabras claves que utilizamos fue formación de profesores y etnomatemática, profesor en ejercicio y etnomatemática, formación inicial y etnomatemática. Estas también buscando en inglés y en portugués, o sea, traducimos esas palabras a esos idiomas. Lo que encontramos este fue el panorama de lo que encontramos. O sea, entre 1995 y el año 2005 encontramos 9 artículos que se referían a esto. Entre el año 2006 y el 2015 encontramos 29 artículos. O sea, lo que señala que ha ido en crecimiento el interés por investigar sobre la formación del profesor de matemáticas desde esta perspectiva sociocultural. Entonces, observen cómo pues en el año 2006 se incrementa bastante, ¿no? O sea, 20 artículos más por lo menos. Estas son las revistas en las que hemos encontrado estos artículos. Observen, por ejemplo, la revista que más ha publicado artículos en este sentido es la revista Latinoamericana de Etnomatemática, donde se encuentran 15 de ellos, y los otros, pues, en las otras revistas. Las categorías de análisis que utilizamos, ya teniendo, pues, el material, fueron las siguientes. Dimensiones, se hizo por medio de unas dimensiones emergentes, es decir, lo que hacíamos era leer todos los artículos y a partir de los temas que trataban los artículos los íbamos categorizando y creando pues estas categorías. Las dimensiones que salieron fue reflexiones sobre formación de profesores, o sea, habían varios artículos que trabajaban sobre esto, otros artículos que trataban sobre intervenciones en el aula de formación de profesores y otros sobre reportes de investigación.
Ahora la charla se va a centrar solamente en la primera dimensión, las reflexiones sobre formación de profesores, específicamente en la categoría pues que dice categoría características del currículo escolar y del conocimiento profesional del profesor, donde hay entonces estas dos subcategorías emergentes, el currículo escolar y el conocimiento profesional del profesor, que es pues lo que nos atañe hoy en esta charla. Las otras dimensiones pues están presentes en el artículo que les mencionaba al inicio, que es posible descargarlo desde allí desde Funes. Estos son algunos de los autores citados, o sea, de los que encontramos que se refieren a al tema de hoy, pues, que es el conocimiento didáctico matemático del profesor. Entonces tomamos algunas ideas de Bicho, de Blanco Álvarez, de Breda y do Rosario, del profesor D'Ambrosio, por supuesto, de Domite, Gabarrete, Guerdes, Moreira, Oliveras, Rodríguez y Ferreira y Domite, y de Shirley. Estos son los autores en los que encontramos que se refieren a estas características pues del conocimiento didáctico matemático del profesor. Entonces, estos ya son algunos de los resultados pues que encontramos. Entonces, el currículo escolar desde la etnomatemática. Entonces, hay por lo menos 7 características que estos autores mencionan. O sea, no todas las mencionan los mismos, eh, o digamos que son como esas características comunes que comparten pues estos autores. La primera sería pues reconocer las matemáticas como una construcción social, una construcción humana, social y cultural. Esta es una característica también que si ustedes leen con detenimiento los lineamientos curriculares de matemáticas del 98 y los estándares curriculares los estándares básicos de competencia de matemáticas del 2006, pues aparece presente esta idea también. Entonces, que los currículos reconozcan que las matemáticas pues, son una construcción humana, social y cultural. Admitir que además del pensamiento matemático occidental, del cual históricamente se reconoce su surgimiento en Grecia, existe una amplia diversidad de pensamientos matemáticos en el mundo y otras racionalidades o multimatemáticas, en el sentido pues de Oliveras. Acrecentar el conocimiento matemático al incorporar matemáticas extraescolares al aula y conocimientos previos de los estudiantes. Este tercer punto es clave porque muchas personas piensan que cuando se va a trabajar desde la etnomatemática, entonces se va a dejar de lado la matemática escolar. Y ese no es el sentido de la etnomatemática. Entonces, justamente el sentido es acrecentar ese conocimiento matemático escolar con pensamiento matemático extraescolar. Esa es un poco la intención de la etnomatemática y finalmente la intención final tanto de la etnomatemática como de la educación matemática, pues es que el estudiante aprenda matemáticas, sea competente matemáticamente. Una cuarta característica, aceptar la existencia de prácticas matemáticas transculturales, como contar, medir, diseñar, localizar, jugar y explicar. Incorporar actividades a partir de las experiencias culturales de los estudiantes y de la comunidad. Promover el respeto, la tolerancia y la equidad a partir del estudio y la reflexión sobre las etnomatemáticas de diversas culturas. El profesor D'Ambrosio menciona que si una persona es capaz, si un estudiante de matemáticas es capaz de respetar al otro, de tener tolerancia, de respetar pues las ideas, en este caso el pensamiento matemático de otros, pues finalmente estamos aportando un granito de arena hacia la paz, ¿no? O sea, vamos hacia la paz. ¿Desde dónde? Desde el aula de matemáticas. Reconocer a los estudiantes como recreadores y reconstructores de los conocimientos culturales. Esas serían entonces algunas de estas características pues, que encontramos en la literatura publicada en estos últimos 20 años. Ahora, ¿cuál sería entonces ese conocimiento didáctico-matemático del profesor? Pues para poner en juego esas características de las que acabo de mencionar de ese currículo escolar. Entonces, hemos tomado para organizar esas ideas, hemos tomado el modelo del profesor Godino, el modelo de conocimiento didáctico-matemático, donde entonces está la parte de abajo un conocimiento matemático, la parte de arriba un conocimiento didáctico,
y finalmente también un conocimiento metadidáctico. Entonces voy a ir mostrando entonces cada uno de los hallazgos pues que encontramos. Entonces, en la dimensión matemática tenemos entonces una primera característica que tiene que ver con el hecho de estudiar las etnomatemáticas de diversas culturas locales, nacionales e internacionales, en la búsqueda del desarrollo de una conciencia de las matemáticas como un producto sociocultural. Pues este es uno de los temas muy importantes porque muchas veces se habla de pensamiento matemático en ciertas comunidades, pero no se hace explícito, no se estudia, no se muestra cuál es ese conocimiento matemático. Bueno, pues esta primera característica llama la atención sobre la importancia de estudiar pues estas etnomatemáticas y ojalá pues ponerlas visibles, ¿no? Una segunda característica es promover en el profesor un espíritu de indagación y brindarle la formación necesaria para que sea un profesor investigador de las etnomatemáticas, de otras lógicas de pensamiento, de otras racionalidades presentes en sus estudiantes y o en la comunidad. Entonces, esta es una idea también muy importante porque necesitamos que nuestros profesores pues investiguen estos saberes matemáticos, estos pensamientos matemáticos extraescolares, o sea, para poder entonces finalmente llevarlo en algún momento, pues llevarlos al aula de clase. Ahora, desde una dimensión didáctica, desde la faceta ecológica, que tiene que ver con los conocimientos sobre los aspectos curriculares, contextuales, sociales, políticos, económicos, y desde una faceta cognitiva, que tiene que ver pues con los aspectos cognitivos de los estudiantes, aparecen nuevas características. Por ejemplo, colocar el énfasis en los estudiantes, en sus conocimientos previos, en su cultura y en la forma de legitimar sus conocimientos en el aula, así como tender puentes entre los aprendizajes escolares y los extraescolares. Esta es una idea bastante clásica ya de la pedagogía, desde los años 60 y tal vez mucho más atrás, se viene pues llamando la atención a los maestros de tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes y de los saberes pues que traen cada uno desde su casa. Pues la matemática también llama la atención sobre esto. Una cuarta característica es propiciar experiencias al estudiante para que constate que estos conceptos siguen vivos y plenamente contextualizados en las sociedades de hoy en día y que no son únicamente un conocimiento caduco, además que valore el conocimiento extraescolar, en muchos casos oral de los adultos mayores y encuentre un mayor vínculo de las matemáticas con la vida cotidiana. Una quinta característica sería escuchar al otro. Esta idea basándose pues en Freire, quien proponía que en términos de actitud del profesor, este de estar disponible para escuchar a los estudiantes y abrir su mente hacia la diferencia del pensamiento matemático del otro. Una sexta característica, brindar herramientas que le ayuden al profesor a establecer conexiones entre las matemáticas escolares y otras áreas. Ampliar el currículo de formación de profesores de matemáticas, yendo más allá de la literatura en educación matemática, incorporando la antropología, la sociología, la psicología y los resultados de la investigación sobre formación de profesores y la historia de las matemáticas. O sea, un poco ampliar ese currículo de formación de los maestros para tener una visión pues mucho más amplia de todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Una octava característica tiene que ver con repensar la escuela como un lugar de encuentro de saberes matemáticos. Observen esa palabra, encuentro de saberes matemáticos, no solamente de la escuela como el lugar donde habita solamente la matemática escolar, no, sino como un lugar de encuentro de saberes matemáticos, de culturas, o sea, donde se van a encontrar muchas culturas, personas que van a tener distintas lógicas, distintas formas de pensar, distintos pensamientos matemáticos, donde se respeta entonces la diferencia y se promueve la equidad y la formación de una nueva ciudadanía, y no solo como un espacio para la transmisión de conocimientos. O sea, necesitamos entonces repensar esta escuela como un espacio de formación de ciudadanos críticos también en la perspectiva de Descosmos y Valero. La faceta mediacional
pues un conocimiento sobre los recursos y medios que pueden potenciar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, allí tenemos que ofrecer al profesor herramientas teóricas y metodológicas que le ayuden a integrar los resultados de la investigación etnomatemática en el diseño de actividades, material didáctico y textos escolares. Esta es una tarea bastante grande que tiene la etnomatemática y una línea de investigación en la que hay que investigar todavía muchísimo más, o sea, que hay que indagar mucho más, es en el diseño de actividades. O sea, qué tipo de actividades son las que debo diseñar, cómo las debo diseñar, qué es lo que diferencia una actividad escolar eh, diseñada desde la etnomatemática, diseñar material didáctico, textos escolares. Entonces, ya hay, o sea, aquí ya hay una buena cantidad de cuestiones para hacer. Hay ya avances digamos, en el diseño de textos escolares. Costa Rica, por ejemplo, hace poco se publicó uno. Ya le están haciendo algunas modificaciones también en una segunda edición. Pero digamos, esta es una, como les decía al inicio, es una línea de investigación totalmente abierta, donde se puede hacer todavía muchísimas cosas. Y una dimensión metadidáctico-matemática que tiene que ver ya pues con formar a los profesores como profesionales reflexivos sobre su propia práctica, o sea, sobre las necesidades emocionales e intelectuales de los estudiantes y sobre las funciones sociales de la educación y así lograr pues transformaciones en su acción educativa. Entonces necesitamos unos profesores pues que sean reflexivos, que reflexionen sobre su propia práctica. Muchas veces lo que se está pretendiendo, por ejemplo ahora con estas maestrías de profesionalización en el país, pues es buscar que los maestros pues no hagan estas investigaciones teóricas o sí, sino un poco unas investigaciones mucho más aterrizadas a su práctica, ¿no? O sea, investigar, reflexionar sobre su práctica educativa, sobre lo que está sucediendo en su aula de clases, con su desarrollo profesional. Eso sería entonces hasta allí esas características del conocimiento didáctico-matemático del profesor. Luego vemos aquí una imagen clásica, ¿no? El triángulo didáctico, donde pues está el profesor, las matemáticas escolares, el estudiante, todo esto puede funcionando en el aula de clase. Pues cuando uno mira este triángulo didáctico desde la etnomatemática, pues esto se desborda, ¿no? O sea, no funciona de esta manera, sino funciona un poco más de esta otra forma. Este sería entonces un modelo, este es entonces un modelo emergente del desarrollo profesional del profesor de matemáticas desde una perspectiva etnomatemática y sus relaciones con otros actores del sistema educativo. Entonces vamos a comenzar explicándolo un poco. Iniciemos desde la comunidad, por ejemplo, hacia la izquierda. Entonces esa comunidad, la comunidad se entiende como la gente que tiene unas prácticas matemáticas propias. Entonces esa comunidad, veamos las flechas azules hacia la izquierda, enseña, colabora, comparte con el profesor esas prácticas matemáticas. Ahora, ese profesor debe entonces ser un profesor reflexivo, de acuerdo a lo que acabamos de ver, profesor investigador, creativo, abierto al diálogo y a la escucha, un profesor pues que enriquece sus conocimientos con elementos de antropología, de historia, sociología, psicología, etnociencias. Ese profesor entonces es sensible a la diversidad cultural y aprende pues de la etnomatemática, la etnomatemática pues vista como las matemáticas como un producto cultural de la diversidad de pensamientos matemáticos, matemáticas escolares más matemáticas extraescolares y unas prácticas matemáticas pues transculturales. Este sería entonces la etnomatemática. Y esa etnomatemática entonces enriquece los saberes de los estudiantes, un estudiante pues que se espera que sea un estudiante crítico, activo, respetuoso de las ideas del otro,
Y ese estudiante a su vez es respetuoso de la diversidad cultural y aprende pues de la comunidad. Ahora veamos las líneas rojas. O sea, esta comunidad enseña extracurricularmente a este estudiante, o sea, porque todos los procesos de enseñanza y aprendizaje no solamente ocurren en la escuela, sino también fuera de ella. Entonces, esta comunidad enseña extracurricularmente a este estudiante. Este estudiante entonces aprende, es respetuoso de la diversidad cultural y aporta su saber extraescolar a ese campo pues de la etnomatemática. La etnomatemática le plantea desafíos educativos a este profesor. Ya lo acabamos de ver. ¿Cuáles son esos desafíos? Pues el primero, diseñar actividades desde una perspectiva etnomatemática. Segundo, diseñar material didáctico pues con esta perspectiva. Tercero, diseñar textos escolares. O sea, todo eso tiene que ver pues con esos desafíos educativos que la etnomatemática le plantea al profesor. Y el profesor, a su vez, investiga, aprende y escucha a la comunidad, ¿cierto? Ahora, esa comunidad, por ejemplo, la línea que va de arriba hacia abajo, el azul, esta comunidad aporta sus saberes, sus prácticas culturales y aprende pues de esta etnomatemática. Esta etnomatemática enriquece los saberes de la comunidad. Ahora del profesor es el estudiante. Ese profesor pues escucha, aprende, investiga, diseña actividades, promueve la equidad, es sensible a la diversidad cultural y hace emerger y legitima pues esos saberes del estudiante en el aula de clase. Y el estudiante pues aporta su saber al profesor. Entonces, ahora, todas estas relaciones suceden pues en un contexto cultural, social, político, económico y geográfico pues muy particulares. Entonces, este sería entonces este modelo emergente apoyándose en las ideas que acabamos de ver, de esas características del conocimiento didáctico matemático del profesor, pues cómo entonces se crean todas estas relaciones y se añade un actor más que sería entonces la comunidad, que no es tenido en cuenta en el triángulo didáctico, donde solamente se queda pues en la institución o en el aula de clase. Ahora, esta incorporación de la comunidad, pues es ahora mismo un elemento de estudio, de análisis, de reflexión por parte de las instituciones etnoeducativas del país. Entonces, muchas instituciones etnoeducativas ahora ya no hablan del PI, o sea, del proyecto educativo institucional, sino que hablan del PEC, del proyecto educativo comunitario. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que la comunidad participe de esa construcción colectiva de un proyecto educativo? Pues ya en distintas comunidades del país lo vienen haciendo, aunque algunas, tengo que decirlo, que hay que reconocer que en algunas solamente aparece el PEC, o sea, aparece la comunidad solamente en el papel, porque pues en la práctica poco se ve que haya una relación directa o un aporte directo de la comunidad. Entonces, allá hay muchas cosas que trabajar todavía, muchas cosas que investigar, cómo hacer pues esos proyectos educativos realmente comunitarios. O sea, realmente que todos estos saberes y todas estas relaciones pues puedan funcionar así como está allí. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia nuestra en la Universidad de Nariño? ¿Saben? Nosotros acá tenemos programa de formación de licenciados en matemáticas. Entonces, en el currículo de estos jóvenes tenemos una asignatura llamada Educación, Matemática y Cultura. Entonces, en esta asignatura, pues, trabajamos varios de estos elementos de los que le acabo de mencionar, intentando, pues, que estos maestros, estos futuros maestros reconozcan distintos pensamientos matemáticos, diferentes, pues, de la matemática escolar, no solamente que lo reconozcan, sino que también los valoren e intenten pues estudiar y aprender de esto. También se presentan algunas electivas, o sea, algunos cursos electivos
orientados pues desde esa misma perspectiva, o también pues trabajamos otras perspectivas socioculturales, como por ejemplo la educación matemática crítica, la pedagogía culturalmente relevante, la socioepistemología, la objetivación cultural, bueno, y otras pues que otras tendencias pues socioculturales y políticas de la educación matemática que existen. En la investigación, pues los jóvenes acá en la Universidad de Nariño han hecho trabajos de grado y en este momento están otros también trabajando en estos temas etnomatemáticos, puntualmente sobre el diseño de actividades etnomatemáticas. Entonces, este es una de las cosas que nos llama mucho la atención ahora mismo, es cuáles son estas características que debe tener una actividad diseñada pues desde esta perspectiva. De la proyección social, pues hemos organizado pues coloquios regionales, congresos nacionales, donde el tema pues ha sido siempre matemáticas, cultura y currículo. Por ejemplo, el Azocolme que se hizo aquí en Pasto tenía ese tema como eje principal. Programas de formación de maestros en ejercicio. Entonces, desde aquí, desde el programa de licenciatura en matemáticas, hemos participado en varios programas de formación de maestros en Tumaco, específicamente, donde hemos trabajado con ellos todos estos temas de etnomatemática y donde también nos hemos encontrado dificultades. Por ejemplo, dificultades en el sentido de un maestro que nos dice, mire, a nosotros no nos interesa todos estos elementos culturales en el currículo, lo que nos interesa es que nuestros estudiantes tengan buenos resultados en las pruebas saber. Y en ese sentido, pues nosotros privilegiamos la matemática escolar y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Y entonces este profesor se retiró del curso. Bueno, pues también entendible, es una posición muy respetable, pero entonces el problema que yo encuentro allí es nuestros lineamientos curriculares y nuestros estándares nos hablan de una educación matemática para la vida, de una educación matemática para el trabajo, de una educación matemática para la formación de ciudadanos críticos. Y finalmente lo que uno se encuentra en muchos colegios es que casi que se están convirtiendo en zonas de entrenamiento para la resolución de pruebas saber. Entonces, pues, ¿dónde quedan todos estos elementos del respeto a la diversidad cultural? ¿Dónde quedan todos estos elementos de matemáticas para la vida? ¿Dónde quedan pues todos estos elementos de matemáticas para la formación de ciudadanos críticos? O sea, se pierde pues toda esta riqueza para solamente centrarnos en estos elementos evaluativos. Eso lo digo pues solamente para generar un poco no sé, de polémica. Tal vez algunos de ustedes piensen en esa misma línea, otros tal vez piensen de manera contraria, pero lo digo allí para ir de pronto caldeando la discusión para ahora que vamos terminando. Visitas a los colegios educadores. Entonces, en los cursos que los estudiantes ven, pues tenemos esas visitas. Vamos allí, aquí ahí cerca al Colegio Indígena Bilingüe Artesanal Cansá, que queda aquí en el Putumayo, en el Valle del Sibundoy. Esto queda a 1 hora de Pasto. Entonces, llevamos a nuestros estudiantes allí para que vean pues una realidad distinta, cómo se enseña, por ejemplo, en una lengua distinta del español, que allá es su lengua materna, el Kansá. Entonces, y para ver toda la organización pues curricular educadora que tienen estas instituciones. Y más preguntas para la discusión, porque ya voy terminando, entonces para generar allí una serie de conversatorio, una especie de conversatorio, donde vemos entonces cómo se están formando a los futuros profesores o en ejercicio para la interculturalidad de las aulas de matemáticas. O sea, si reconocemos, como lo dice la Constitución Política, si reconocemos a Colombia como un país pluricultural, pues entonces, ¿cómo estamos formando a nuestros maestros para esta culturalidad de las aulas de clase? Ahora, ¿cómo lograr las características de un profesor etnomatemático en formación o en ejercicio
presentadas en la figura uno, o sea, es decir, todos estos elementos de los que hemos hablado, pues cómo lograr esas características en un profesor, ¿no? Ahora, ¿cómo acercar la escuela a las prácticas de la comunidad, o sea, a la gente, y viceversa? Es la misma reflexión que hacíamos hace un momento, o sea, ¿cómo hacemos que la comunidad participe en lo que se está haciendo en la escuela y la escuela también, pues, llegue a la comunidad? ¿Y qué características deben tener los textos escolares para las aulas interculturales? Entonces, es otra pregunta también interesante. ¿Qué característica o qué caracteriza un texto escolar orientado pues desde una perspectiva etnomatemática? Entonces, ¿qué pensar un poco sobre todas estas preguntas? Eh, y es lo que quería pues compartirles en el día de hoy. Aquí ya entonces yo termino para escuchar un poco sus reflexiones, sus preguntas y podamos generar aquí pues una conversación bien interesante. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por compartir el conocimiento que acaba de darnos a nosotros. Bueno, profe, para todos los asistentes, gracias por la asistencia a esta conferencia y en ese momento pues está abierto el chat. Ustedes podrán escribir las preguntas que tengan y para interactuar con el conferencista. Profe, primero hay una pregunta de un profe y tal vez escuchó en alguna parte que usted habló sobre un poco más de práctica y no teoría. Él dice que está de acuerdo en dejar de hacer tanta teoría y más práctica. Pero él pregunta cómo decirle esto a los investigadores. Claro, no, pues ya digamos que el mismo gobierno lo está haciendo desde cuando el gobierno define qué es una maestría en investigación y qué es una maestría en profundización. Allí ya define pues claramente que una maestría en profundización es aquel trabajo, aquella indagación educativa que, que es mucho más tendiente hacia la práctica, ¿no? Hacia la reflexión de su práctica, de la práctica educativa. O sea, un poco basándome pues en esa definición del mismo Ministerio de Educación. Claro, hay maestrías en investigación, en educación matemática, que pues deben seguir existiendo, por supuesto, pero pues las maestrías en profundización tienen ese enfoque, ¿no? Más orientado hacia la reflexión de la práctica propia, de la práctica educativa, de su desarrollo, del desarrollo profesional del maestro en el aula. Listo, profe. Esperemos unos minutos más a ver si ya hay otros comentarios. Profe, bueno, le dicen que es muy interesante su conferencia y quieren saber cuál es la diferencia entre el enfoque ontosemiótico y el etnomatemático. Ya, el enfoque ontosemiótico, digamos que comparte con la etnomatemática su mirada de las matemáticas como un juego de lenguaje, utilizando pues a Wittgenstein, estas ideas de Wittgenstein sobre juegos de lenguaje, formas de vida, gramáticas. Ese es el puente, digamos, que nos une con el enfoque ontosemiótico, esa mirada pues compartida de las matemáticas. Pero finalmente nos vamos separando mucho más cuando vamos más hacia arriba porque el enfoque ontosemiótico está más pensado hacia la enseñanza pues de las matemáticas escolares y no está tan pensado para reconocer o para trabajar en el aula las matemáticas extraescolares. Aunque en conversaciones que he tenido con el profesor Godino, él me hablaba de que, bueno, pues esos son los saberes, o sea, él habla de unos saberes institucionales y unos saberes personales, unos conocimientos personales y unos saberes pues institucionales. Entonces los institucionales son los que él relaciona pues con la matemática escolar y los saberes personales pues los de cada persona, ¿no? Pero no, digamos, él todavía no, es más, una vez él me dijo, mire, es que yo pensé mi teoría del enfoque ontosemiótico para trabajar es matemática escolar, no tanto para mirar, para tener esta mirada cultural de las matemáticas. Entonces, en eso, pues, en eso se diferencia bastante. Si tú ves, por ejemplo, el modelo didáctico matemático de él,
se refiere solamente a la matemática escolar. La matemática, una característica como el conocimiento escolar en dos características, común y compartido, y esas dos no tienen nada que ver pues con el pensamiento extraescolar o pensamiento matemático propio de alguna comunidad. Entonces, en eso pues nos diferenciamos. Está más enfocado es hacia la didáctica de las matemáticas escolares. Profe, ¿podría mostrar la diapositiva que tiene las preguntas? Un momento. Gracias, profe. Es que la siguiente pregunta va respecto a la tercera pregunta. El profesor pregunta, ¿no le parece que subordinar la relación de la comunidad con la escuela a través de regulaciones burocráticas es justamente lo que impide el acercamiento? Tal vez ese diagrama que pone es un esfuerzo por regular y uniformizar lo que es suyo es singular. Ya, pues no sé, no sé en qué manera esto podría regularizar digamos, actuar de manera normativa hacia esa relación de la escuela-comunidad. Eso no lo veo muy claro. Lo que yo es que, o lo que yo he visto pues en la práctica, por ejemplo, hablándole de Tumaco, que es donde he tenido mayor contacto con los profesores y con estas escuelas educadoras, lo que yo he visto es que falta todavía mucho más trabajo de la escuela hacia la comunidad, para que la comunidad sienta que esa escuela es un sitio donde también puede participar, donde también puede llevar sus conocimientos, porque muchas veces los padres de familia solamente van a las reuniones, a la entrega de boletines, pero pareciera ser también que los profesores piensan, no, es que mi conocimiento no es válido, digámoslo así, no es importante. El conocimiento importante es el que está en la escuela. El que sabe matemáticas es el profesor de matemáticas que está en la escuela. Y de pronto ese conocimiento matemático, esas prácticas matemáticas que yo hago fuera de la escuela, pues no son tan importantes ni relevantes, y no debería de trabajarse esto en la escuela. Entonces, creo que también hay que hacer mucho trabajo con la comunidad, y todo esto ha sido pues gracias a que la matemática escolar ha vendido esa idea, ¿no? De que las matemáticas, quien sabe matemáticas es el académico, es el profesor, esas son las matemáticas que hay que aprender, y ese otro conocimiento no es importante. Pues justamente ese es una de el objetivo, tal vez uno de los objetivos principales de la etnomatemática, darle valor, darle importancia, darle el lugar pues que se merece ese pensamiento matemático extraescolar. Entonces yo creo que en la medida en que también los padres de familia se den cuenta de que esos conocimientos que ellos tienen son importantes y son respetados y estudiados, y que se quieren estudiar en el aula de clase, pues creo que podrá haber una mejor relación escuela-comunidad. Muy bien, profe. Nos preguntan lo siguiente, ¿cómo lograr que la comunidad participe en la construcción del currículo de las matemáticas? Y hace también una pregunta como, tal vez regionalizando los currículos. Bueno, los currículos son totalmente regionalizados y, es más que regionalizados, locales, en el sentido de que desde el año 94 la Ley General de Educación permite a todas las instituciones del país crear currículos, su propio currículo. O sea, todas las instituciones educativas son autónomas para crear su proyecto educativo institucional. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, la pregunta justamente es el problema que hay ahora mismo en muchas comunidades, en muchos municipios etnoeducadores, pues que no se sabe muy bien cómo llevar a la práctica esa relación comunidad-escuela. O sea, habría que hacer mucho trabajo, pues, con los padres de familia. Me imagino yo que hay una serie de talleres, eh, sí, o sea, motivándolos y mostrándoles, pues, que hay una mirada distinta del conocimiento matemático, en este caso, pues, de las matemáticas, o sea, donde esos saberes, pues, de la comunidad también son valorados y que ahora quieren ser estudiados en el aula de clase. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha formación de padres de familia, o sea, en este sentido, o sea, mostrar estas perspectivas socioculturales
pues que son mucho más abiertas que otras, ¿no? Bien, profe, quieren saber sobre otra diferencia y es la diferencia entre la teoría de la objetivación cultural y la etnomatemática. Ya es o sea, todas estas teorías, la teoría de la objetivación cultural, la socioepistemología, la etnomatemática, todas ellas finalmente tienen elementos comunes, ¿no? Como por ejemplo reconocer las matemáticas como elementos culturales, reconocer pues el pensamientos matemáticos diversos, pero en este caso la objetivación cultural pues también eh, se centra, se centra más en todo ese recorrido histórico también de los conceptos matemáticos. Es que finalmente todas estas teorías son como hermanas, ¿no? Hermanas y todas están muy relacionadas unas con otras. Pues es que, por ejemplo, en este caso la etnomatemática tiene una tendencia más cultural, ¿no? O sea, más hacia ver elementos en la cultura. Pronto, la objetivación cultural también tiene ese enfoque, pero la objetivación cultural tiene un más enfoque también, por ejemplo, hacia la escuela en relación a la teoría de la actividad, hacia el trabajo en el aula de clase. La etnomatemática no necesariamente está orientada, por ejemplo, al aula de clase, también está orientada hacia eh, generar, digamos, una filosofía de las matemáticas diferente. Eh, o sea, hay varias diferencias allí. eh, a ver, sobre todo pues en el sentido cultural, ¿no? En las matemáticas más, en la no matemática más hacia la búsqueda de ese pensamiento matemático extraescolar. Justamente yo los invitaría a todos los que están escuchando a hacer o sea, un estudio que hace falta todavía es justamente hacer un análisis mucho más profundo de cuáles son todas estas diferencias y puntos de encuentro que hay entre todas estas perspectivas socioculturales. O sea, recuerden que este enfoque sociocultural y político de la educación matemática es como una gran sombrilla y debajo de ella hay muchas teorías, ¿no? Entre ellas, pues, como les mencionaba, la etnomatemática, la objetivación cultural, la socioepistemología, la pedagogía culturalmente relevante, la matemática realista. Entonces, un poco la teoría antropológica y lo didáctico. Entonces, un trabajo muy bonito y que hace falta en la comunidad es un análisis profundo de las diferencias y los puntos de encuentro entre cada una de estas. Es más, a nivel internacional se está trabajando algo que se llama networking theories, o sea, las redes de teorías, y un poco lo que nos está haciendo falta en esta perspectiva sociocultural es un análisis en este sentido. O sea, cuáles son esas redes que podemos tender entre estos enfoques y cómo una puede apoyar a la otra desde elementos metodológicos, elementos teóricos. Entonces, esa es una tarea que tenemos pues los que trabajamos en esta perspectiva. Gracias, profe. Pregunta a alguien, lo siguiente es, ¿de qué forma se valida, pues, entre comillas, el conocimiento matemático que está presente, de qué forma se valida el conocimiento matemático que está presente en las prácticas humanas desde la etnomatemática? Bueno, las prácticas matemáticas las valida básicamente es la comunidad, ¿no? O sea, en el aula de clase quien valida el saber matemático escolar es el profesor y finalmente pues una comunidad matemática que existe, ¿no? Quienes son los que finalmente dicen qué es y qué no es matemáticas. Pero el conocimiento matemático, y yo no le llamaría tanto matemático, sino que el conocimiento en términos generales se valida en las comunidades pues por la misma práctica, ¿no? O sea, por la práctica, por los mayores, por la misma cultura. O sea, así es como se validan estos saberes fuera del aula de clase. En la mirada, por ejemplo, que tiene la profesora Diana Jaramillo en Medellín y todo su grupo es
pues ya no hablar necesariamente de disciplinas, o sea, hablar de que esto es matemáticas o esto está en otra biología, química, sino hablar de conocimiento y ese conocimiento pues que circula en prácticas sociales de la comunidad. Y entonces esas prácticas pues son validadas allí en la comunidad. Por ejemplo, si tú das un ejemplo de validación social del conocimiento, si ustedes van a una plaza de mercado y hablan, por ejemplo, de deme un atado de cilantro, o sea, o sea, todos allí saben qué es un atado de cilantro. O sea, ese saber se está validando allí socialmente. O sea, pues, nadie te diría, bueno, dígame cuál es la definición de atado. No, no, todos, o sea, es un conocimiento socialmente eh, legitimado, o sea, todos conocen todos tienen ya ese conocimiento y así funciona ese patrón de medida que es el atado. Entonces, o sea, de esa forma se validan otros conocimientos, pues, en las comunidades, al interior de las comunidades. Profe, actualmente pues estamos viviendo un contexto de migración aquí en Sudamérica y en el mundo y preguntan cuál es el aporte de la etnomatemática a este flujo migratorio. Bueno, pues, es donde hablábamos de mostrar un poco esas miradas, distintas miradas hacia el pensamiento matemático, ¿no? Hacia la resolución de problemas. Por ejemplo, alguna vez yo le preguntaba al profesor de Ambrosio, bueno, ¿y qué hacer en un aula de clase donde tú tienes estudiantes de diferentes culturas? O sea, ¿cómo hacer para enseñar matemáticas sin que uno vaya a transgredir el pensamiento matemático o distintas lógicas de las estudiantes que están allí? Entonces él me decía, bueno, pues tú puedes plantear una situación problema. O sea, plantea una situación problema y dile a los estudiantes entonces que la resuelvan, por ejemplo, desde su propia práctica cultural, o sea, desde su perspectiva. O sea, si tú tienes una práctica distinta, pues resuélvela de esa forma, a ver cómo sale. Y el profesor entonces la resolvería desde la matemática escolar. O sea, cómo también desde la matemática escolar podría resolverse aquella situación problema. Esa es una bonita forma, por ejemplo, de tener en cuenta los distintos saberes que circulan en el aula de clase y mostrar pues, paralelismos entre la matemática escolar o un método pues para resolver una situación problema y otras formas, otros caminos para resolver esa misma situación. Yo creo que sí, si uno logra hacer eso en su aula de clases con estudiantes de distintos países, de distintas culturas, pues lo que está logrando allí es ese objetivo de la endomatemática, que es el respeto y el reconocimiento de otros pensamientos matemáticos, también tan importantes cada uno de ellos como en la matemática escolar. Sí, ese sería, yo creo, un buen aporte para trabajar eh, en estos salones pues multiculturales que uno se encuentra, que fácilmente uno se puede encontrar ahora, ¿no? Bueno, profe, estoy leyendo un comentario, tenemos un asistente desde Brasil, nos escribe en portugués, entonces voy a traducir. Él dice que está en Brasil, país donde vive el profesor D'Ambrosio, y nos habla de los cursos de formación de profesor. Allá, pues no, en las licenciaturas de matemáticas aún no se han incorporado la formación de profesor etnomatemático. Dice que hay algunos cursos que, pues, que hablan sobre la etnomatemática, pero pues que son excepciones y que pues todavía hay un camino grande que seguir allá y quiere, para ver por el trabajo, quiere felicitarlo por el trabajo que está haciendo, profe. Ah, bueno, pues muchas gracias, muy amable. Aquí en el país ya son distintas universidades las que lo están haciendo, ¿no? La Universidad del Valle, por ejemplo, también tiene algunos cursos que van orientados en esta perspectiva. La Universidad del Cauca, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, bueno, y distintas otras universidades que ahora pues no vendría el caso pues nombrarlas a todas, pero lo que sí es importante es que en el país desde hace ya más de 10 años, bueno, desde hace ya bastante más todavía, muchos más, en el país se viene trabajando de esta perspectiva. Lo que pasa es que no sé por qué
no ha tenido tanta fuerza como otras. Por ejemplo, mira, la endomatemática llegó a Colombia en el año 90, muchísimo antes, en el año 85, cuando el profesor Víctor Alvis trajo al profesor Huiratán de Ambrosio por primera vez a Colombia. Allí fue la primera vez en el país que se empieza a escuchar todos estos temas de endomatemática. Y bueno, hay toda una historia de ahí para acá, de congresos, de seminarios, donde pues se ha venido reflexionando sobre esto. Entonces, bueno, faltaría pues mucho más estudio y más compromiso tal vez de las mismas instituciones, de las universidades y de las instituciones educativas para incorporar pues todos estos elementos en el aula de clase. Lo que yo sí veo es que un elemento que distorsiona mucho todo esto es las pruebas pues estandarizadas, ¿no? Porque muchos colegios están muy enfocados hacia esto. Bien, profe, pregunto a una profe si de pronto tiene algún ejemplo de trabajo en el aula. Es importante para pensarnos todas esas relaciones que nos plantea, además considerando que poco se ha estudiado este aspecto en la matemática. Pues hay varios ejemplos que si tú me escribes yo podría enviarte varios artículos donde están reportadas varias experiencias. En Brasil, por ejemplo, hay varios artículos, en México, aquí mismo en Colombia. Entonces, si me escribes a mi correo, yo podría enviarte sin ningún problema todo este material. ¿Me podría compartir el correo con los asistentes? Sí, está aquí en la primera página, ya las coloco Listo. aquí. Perfecto. Allí, Recordarles también recordarles también que aquí en este enlace de Funes está el artículo completo y hay otros artículos también de mi autoría sobre la integración de la etnomatemática en el aula de clase y posibilidades y limitaciones, y otros pues artículos que podrían ser de interés. bien, profe, ya para cerrar la sesión de preguntas, pues primero pues el profesor lo felicita por su excelente exposición y quiere saber cómo podemos pensar en la modelación desde la perspectiva de la etnomatemática. ¿Podría ser etnomodelación? Sí, sí, de hecho ya existe la etnomodelación, o sea, el concepto como tal ya existe, lo trabaja el profesor Milton Rosa y Daniel Orey desde Brasil. O sea, ellos son los que más han trabajado ese concepto. Y aquí en Colombia, pues el profesor Johnny Villa es quien ha estado liderando esta relación entre matemáticas extraescolares, matemáticas escolares y cómo puede hacer esa relación por medio de la modelación matemática. Justamente el número actual de la revista latinoamericana de etnomatemática trata sobre esta relación, o sea, es un número dedicado a la modelación matemática en esta perspectiva pues, sociocultural. Entonces, pues yo le invitaría, profe, a que consultara un poco sobre esto. Si quiere, también me escribe y le envío información sobre esto, sobre la modelación, que es uno de los procesos a los que nos llama los lineamientos curriculares de matemáticas desde el año 98, ¿no? O sea, recuerden esto que desde el 1998 estos lineamientos nos dicen, mire, ya deje de trabajar tanto, o sea, que es también importante la ejercitación de algoritmos, pero también hay otros procesos generales importantes, como la modelación, como la resolución de problemas, el razonamiento, la comunicación o la argumentación pues, de saberes matemáticos. O sea, y uno de ellos también fue la modelación. Entonces, observen pues una cantidad de cosas que tenemos nosotros los profesores de matemáticas que innovar en el aula de clase. Muy bien, pues profe Gilbert, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo, por permitirnos este espacio y también por sus grandes aportes. Vamos a dar por terminada la sesión de preguntas. También queremos agradecer a las personas que participaron en esta conferencia. Queremos recordarles a todos que el video de la conferencia se encontrará en la página web de una empresa docente, ud.uniandes.edu.co, a partir de la próxima semana. Las transparencias también serán puestas en FUNES, el repositorio digital de documentos de educación matemática.
Para terminar, pues nuevamente, profe, muchísimas gracias por su tiempo y por sus valiosos aportes y pues esperamos en alguna otra oportunidad volver a compartir un espacio con usted. Y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima conferencia el día 27 de octubre. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que participaron. Profe, Que esté, muchísimas Cristian, gracias. muchas gracias. Vale, profe, un comentario último de un profe que es excelente presentación y también agradece mucho. Profe, muchísimas gracias por su participación y por su tiempo y pues buen fin de semana, profe. Bueno, muchas gracias. Hasta Bueno, a luego. todos, buen fin de semana y muchísimas gracias por la asistencia.